Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados y estimadas estudiantes chapanistas? Les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y hoy estamos acá reunidos para dar una clase muy importante. Esta es una sesión muy hermosa que vamos a leer y lo vamos a comparar también con la actualidad en algunos pasajes. Esperando pues que en su casa estén todos bien de salud, estén todos respetando las normas que nuestro presidente ha dado, porque a esta enfermedad no es para temerle, mientras que nosotros nos cuidemos bien, no hay por qué temer, así que estemos siempre al cuidado de todo, así, de la misma forma el cuidado de las manos, el lavado de manos, si salgas a la calle con tu mascarilla, con tu alcohol ahí para que vaya desinfectando y todo lo demás, hay que tener mucha cautela, mucho cuidado. Bien, le damos la bienvenida nuevamente a esta nueva sesión que lleva por título La sociedad en la colonia. Y aquí vamos a ver muchos aspectos, vamos a ver la discriminación a las razas, a la cultura y a todo lo demás. En esta parte vamos a hablar mucho de ello, la población. ¿Cómo es que la población, siendo tan numerosa en el Tahuantinsuyo, cómo es que más adelante disminuyó de una manera catastrófica? Vamos a ver cuáles fueron los elementos. ¿Qué epidemia nos trajeron los españoles acá al Perú? También lo vamos a ver, que fue la causa también de la población. Vamos a empezar entonces con la sociedad en la colonia. Pero antes, déjame decirte que la colonia en el Perú fue una etapa de dominio español en el Perú, iniciada el 26 de julio de 1533. Recordemos que los españoles llegaron en 1532. Pero el 26 de julio de 1533, ¿qué sucede? La muerte del Inca Atahualpa, el último del incanato. Y finalizó el 9 de diciembre de 1824 con la capitulación de Ayacucho. Profesor, pero si no terminó esta esclavitud de los indígenas en 1821, no. Ahí San Martín proclamó la independencia, pero más adelante todavía se siguieron con algunas batallas. Y es por eso que el 9 de diciembre de 1824 se da con la capitulación de Ayacucho por terminada este tipo de esclavitud, y España, el rey de España, aceptó la independencia de Perú. Pero ahora vamos a centrarnos un poquito más atrás. Vamos a ver sobre la sociedad. Pero antes, dentro de la sociedad, vamos a hablar acerca de la población en el virreinato. Fíjense, la llegada de estos españoles tuvo en los pueblos nativos de América consecuencias políticas, económicas, culturales, ¿no? Sociales igual, ¿no? Pero uno de los efectos más polémicos es la drástica disminución de la población indígena desde el mismo siglo XVI, o sea, estamos hablando de 1535, ¿no? O sea, desde 1535 se fue disminuyendo la población de pocos a pocos. Para explicar este fenómeno se ha recurrido a una serie de causas. Muchos historiadores hablan de diferentes causas. Una posición tiene una posición, otro tiene otra posición sobre, el despoblamiento indígena en el tiempo de la colonia. Hubieron muchas guerras, constantes guerras que también permitió. Otros también dicen que por los maltratos ocasionados en la mita minera. También nos hablan de la explotación y de las epidemias traídas por los españoles, que también fueron causales para que la población vaya disminuyendo. Pero por eso que digo que la caída demográfica de la población indígena descendió casi en un 80%, debido a las epidemias, como hemos dicho. ¿Qué epidemias? Viruela, sarampión, la peste, la gripe. Todas esas epidemias trajeron los españoles en la colonia, y antes también de la ruptura del Tahuantinsuyo, ¿no? Miren, qué coincidencia, ¿no? Hay muchos países donde han llegado españoles con esto del coronavirus, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que esta pandemia ha venido de un país asiático, que de China. En cuanto a la población, podemos ver que en la costa ha habido más habitantes. Desde la época antes de la conquista, en 1520 a 1525, en la costa era algo de 7.500.000 habitantes aproximadamente. Y en estos mismos años, en la sierra, era algo de 4.500.000 aproximadamente. O sea, más habitantes habían en el tiempo de los incas todavía,
en la costa que en la sierra. Y en el año 1571, cuando ya estábamos en toda la colonia, porque en 1532 fue cuando capturan también a Atahualpa, en 1533 también ya, digamos, los españoles tienen mayor acceso, ¿no?, hacia ir a la Ciudad de los Reyes y también al Cusco. Pero ¿qué sucede en 1571? En la costa de 7 millones había una baja población, a 129.208 habitantes. O sea, había decaído bastante en 1571, después de 50 años, había decaído la población en la colonia. Y sabemos de que el total, por ejemplo, entre 1520 a 1525, eran en el Tahuantinsuyo algo más de 12 millones de habitantes. Y en 1571, ya con la colonia, era 1.478.000 aproximadamente de habitantes indígenas. Miren, casi 11 millones habían perdido la vida. Seguimos continuando con esta parte. Muy bien, ya vimos lo que es la población, ya vimos cuáles fueron las causas de la caída de la población, las epidemias y muchos otros estragos que hubo en la mitad minera y todo lo demás. Ahora vamos a ver la organización social durante la colonia. La sociedad durante el virreinato fue eminentemente clasista, fue racista y también fue esclavista, notoriamente estratificada. O sea, habían varios estratos sociales, varias clases sociales, por el origen racial y la posición también que ocupaban los distintos grupos sociales. Y jurídicamente podemos decir que la sociedad colonial estaba dividida en dos repúblicas: la República de Españoles y también la República de Indios, que lo vamos a ver a continuación. Podemos decir que la República de Españoles estaba integrado netamente por los mismos españoles, llamados peninsulares. O sea, estas personas no habían nacido acá en América ni en el Perú, sino que habían venido directamente de España. ¿Por qué se les llama peninsulares? También se les llama chapetones, también se les llama los barbados, por la barba que tenían. Pero, ¿por qué se les llama peninsulares? Sabemos que tanto Portugal como España son penínsulas. ¿Y qué es una península? La península es una porción de tierra que ingresa al mar. Entonces, vemos ahí nosotros de que se les llama aquí en América y en el Perú colonial, los llamaron los peninsulares, que eran los mismos españoles de la raza blanca, como ellos lo decían, y que tomaban la primera posición, eran los de la nobleza. Y estos tenían los cargos principales, eran los funcionarios principales, eran los ricos principales, y estaban siempre en la cúspide de la pirámide. También había otro sector de la nobleza, después de los peninsulares, se les llamaba los indianas. ¿Y quiénes eran? Los descendientes de los primeros invasores, o sea, los descendientes de los españoles peninsulares. Ambos se caracterizaban por tener títulos de nobleza y estaban por sobre todos los demás. Estamos hablando solamente de la República de Españoles. Y en la clase media de la República de Españoles estaba la burguesía comercial e intelectual, ¿no? Y también habían peninsulares, también habían criollos, pero de una solvencia económica, ¿no? Que tenían regularmente ellos. Entonces, a esto también estaban dentro de la clase media. También habían, como les dije, los peninsulares y criollos que tenían alguna solvencia económica. Y más abajo, llamado también el Bajo Pueblo, dentro de la República de Españoles, estaban también habían españoles y criollos de Bajo Pueblo. ¿Quiénes eran? Los artesanos, los pequeños comerciantes y algunos otros de la plebe urbana. Ahora pasemos a lo que es la República de Indios. En la República de Indios podemos observar que había también dos sectores primordiales. El primero era la nobleza indígena, o la nobleza india, como le llamaban, que era el sector privilegiado de la República de Indios. ¿Quiénes estaban? Estaban los caciques
y también estaba el Barayot. ¿Quién era el cacique? Jefe de las comunidades. ¿Quién era el Barayot? Alcalde de todos los indígenas. Ahora, ¿por qué hubo nobleza india? ¿Por qué los españoles permitieron que exista esto? Hubieron muchos españoles que, como no sabían el idioma, y también como el Tahuantinsuyo estaba dividido, entonces muchos de los incas indígenas se pusieron al lado de los españoles. Uno porque creían que eran dioses y otro porque estaban en contra de Atahualpa. Entonces estos incas se enfrentaron entre ellos, ¿no? Unos peleaban por los españoles y el otro por Atahualpa. Entonces muchos les sirvieron de intérpretes. Y a esos indígenas, a esos incas que, digamos, se pusieron del lado de los españoles les dieron también algunos cargos, como cacique o como el Barayot, que era el que gobernaba el cabildo. Y ellos estaban dentro de la nobleza indígena del sector privilegiado. Recordemos que Tupac Amaru también fue un cacique, ¿no? Y más abajo de la República de Indios, en esta pirámide podemos ver que existen los indios comunes también. O sea, los mitayos son los que estaban colonizando otros lugares, los yanaconas, que eran los que trabajaban como servidores, los pongos, etcétera, ¿no? O sea, era el sector desposeído y explotado, eran la base de este sistema y son la clase productora y tributaria. ¿Quiénes? Los Hatun Runas también, que son los que se identifican dentro de la parte baja de la República de Indios. También podemos identificar o clasificar a la República de Españoles como los peninsulares y los criollos, y la República de Indios como la nobleza incaica y el curaca y los indios en común. Y más abajo vienen las castas y mucho más abajo vienen los esclavos. Esto dentro de la sociedad colonial. Ahora, vamos a ir enfocando más. ¿Quiénes eran los peninsulares? Les he dicho quiénes eran aquellos españoles que habían venido y no se habían mezclado acá con nadie, ¿no? ¿Cuál era su objetivo principal de los peninsulares? Era conseguir riqueza y poder. Así, los cargos políticos más importantes que había en la colonia eran ocupados por los españoles peninsulares, acuérdate bien. Entonces, esta discriminación para ocupar los puestos principales de poder, del poder político, del poder eclesiástico, porque la iglesia también tomó parte aquí, se mantuvo incluso cuando los criollos comenzaron a acumular riquezas, ¿no? Luego vienen los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? El criollo eran los hijos de los españoles, pero los criollos eran los que habían nacido acá en América, a quien también se les llamó los españoles americanos, ¿no? Porque habían nacido en América. Eran hijos de españoles nacidos en América. ¿Quiénes? Los criollos. Entonces, como hijos de españoles nacidos acá en América, su número fue aumentando poco a poco y con el tiempo comenzaron a adquirir riqueza e influencia. Sin embargo, a pesar de tener riqueza e influencia, hubo algo contra ellos. No tenía acceso al poder, no tenía acceso a ser funcionarios públicos, lo que provocó un malestar en los criollos. Y con el tiempo, los criollos fueron los líderes de muchos de los movimientos revolucionarios o emancipadores que acabaron propiciando la independencia de los distintos territorios, dentro de ellas nuestro país, el Perú. Estos criollos fueron los primeros pensadores, los primeros ilustrados que hicieron pues de la independencia de Perú algo grande, ¿no? Gracias a ellos, pero por esta razón, porque ellos no fueron tomados en cuenta y ellos se rebelaron después contra los mismos españoles, ¿no? Luego vienen los mestizos. ¿Quién es un mestizo? El mestizo es el hijo o hija de un español con una indígena. Viene a ser el mestizo. Y así ellos fueron pues tal vez los mestizos de gran número que fue también aumentando en la sociedad colonial. Y con el tiempo fueron discriminados también sus derechos. No se les tomaba en cuenta los mestizos, inexistentes. También estaban los indígenas, más abajo después de los mestizos. Las primeras leyes promulgadas por la corona española relativa a los pueblos indígenas eran para que protejan a los indígenas. Pero en el papel, sin embargo, en la práctica,
fueron explotados por los encomenderos, sobre todo en las minas, ¿no? Muy maltratados, como ya habíamos visto en la clase anterior. Una de las prioridades de la corona y de la iglesia fue evangelizar a los indígenas y que abandonaran sus tradiciones y creencias antiguas, a pesar de que el rey de España le dijo que dejasen que sigan conservando su religión. Pero no, ellos vinieron y sacaron de raíz a su religión. Se le llaman también extirpadores de idolatrías a los españoles que hicieron esto, ¿no? Y a la fuerza les enseñaron el idioma también, y también les enseñaron, digamos, parte de su religiosidad. Y más abajo están los esclavos, donde sabemos que el maltrato que fueron sometidos los esclavos, no solamente ellos, sino los indígenas. Y recuerden que anterior les dije de que, ¿por qué disminuyó la población? Disminuyó la población porque había epidemias, por el maltrato en las haciendas, en las minas, etcétera, etcétera. O sea, todo esto provocó una gran mortandad en los indígenas, y ante la falta de la mano de obra, los españoles recurrieron ¿a dónde? A traer a los esclavos africanos. Y ellos también nos dejaron con su música, nos dejaron también mucho de su cultura que trajeron aquellos, y en sus momentos, digamos, de ocio, poco que lo que tenían, se dedicaban a la música, como podemos ver también acá en la imagen. Ahora, vienen las castas. ¿Qué son las castas? Las castas fueron grupos humanos con rasgos raciales característicos que hubo también dentro de la colonia. Claro, eran muy discriminados ellos, ¿no? Pero a pesar de eso, vieron muchos españoles que se interesaron en estas castas y se unieron, ¿no? Como familia. Entre las castas más comunes tenemos las siguientes. Por ejemplo, ¿qué salía de un español más una indígena? Salían los mestizos, ¿no? Y los habían de diferentes categorías, ¿no? Habían algunos mestizos que se llamaban también mestizo real, que era el español conquistador, y una noble incaica, así como Pizarro, por ejemplo, se casó con una princesa incaica, ¿no? También tenemos, a ver, otra casta, que salía de un mestizo más un indígena. Del mestizo más el indígena salía el cholo. ¿Y qué salía de un indígena con cholo? Sabía uno llamado el quinterón. Así, el quinterón. ¿Y qué salía de un español con una negra? ¿Qué salía? El mulato o la mulata. Cuando el mulato se unía en segunda, tercera o cuarta instancia con el español, resultaba el segundón, el tercerón o el cuarterón, respectivamente. También había otros que también era la unión de un mulato con un cuarterón. Cuando se unían estos dos, salía el saltos atrás, o también llamado salta atrás. También había otra casta que era la unión de un indígena con una negra o viceversa. ¿Qué salía? Salía el sambo. Esta mezcla estaba prohibida por ser causa de daño en el reino, es una creencia que ellos tenían, ¿no? Entonces, estas fueron algunas de las castas más importantes que hemos visto, pero también hubo otro grupo de raza pura, a los que se denominó en forma caprichosa. Por ejemplo, había el criollo o español americano, el indio latino, que era el nativo adaptado a la cultura europea. También estaba el negro bozal, que era el africano recién traído, y el negro ladino, que era un esclavo nacido ya en América y partícipe de las culturas criollas. Bueno, este conjunto de castas, este conjunto de, digamos, de razas, hace de que nuestro país sea un país que tiene, digamos, de casi la mayoría de las razas. Es un país, tenemos un país étnico, pluricultural y todo lo demás, ¿no? Y gracias también a este mestizaje que tenemos. Y bueno, deseándote pues que lo hayas pasado bien. Agradecemos a Dios, que te vaya muy bien y cuídate mucho, porque en esta sí lo hacemos. Y quédate en casa y protégete, y que Dios bendiga a los tuyos
también ahí en tu casa. Muchísimas gracias y será hasta la próxima sesión.